Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Gracias por acompañarnos, don Pablo Iriart. ¿Qué tal? Buenas noches. Don Ricky Quintana, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar aquí. Don Víctor Pi se suma en un segundo más. Mire, pues seguimos en el análisis del efecto, el impacto y las consecuencias de lo sucedido en Culiacán el pasado jueves. Hoy tenemos más información. En la mañana el presidente de la República ofreció su conferencia y bueno, sabemos más cosas. Vamos a empezar por esto, para irnos así como en orden cronológico. El Partido Acción Nacional presentó una denuncia frente a la Fiscalía en contra del presidente por pues no haber cumplido la ley, dice el Partido Acción Nacional. El presidente responde hoy en la mañana que él está dispuesto a comparecer, que tiene la conciencia tranquila, que todo se hizo correctamente para resguardar y proteger a la ciudadanía y evitar un baño de sangre, etcétera. Esto que ya había declarado antes. Y luego aparece por ahí a mediodía, media mañana, el señor Gertz Manero, el fiscal, haciendo otra serie de declaraciones y dice que, pues, que es inaceptable involucrar al presidente, dice el fiscal Gertz Manero. Y bueno, pues hay toda una discusión en torno a el impacto que esto tiene en las Fuerzas Armadas. Cada vez van saliendo como más versiones de que sí había orden, de que no había orden de aprehensión o de cateo, de que el comando militar que hace el operativo estaba esperando de la policía ministerial la orden, en fin, sigue habiendo una serie de inconsistencias y hay que señalar con toda claridad pues la falta de una versión clara de la autoridad. Hay versiones distintas sobre los hechos sucedidos el pasado jueves allá en Culiacán, Sinaloa. El reporte de... Las tropas llegaron el fin de semana, hay que decirlo, llegaron efectivos militares a Culiacán, un destacamento grande, hay patrullaje de vehículos del ejército circulando por las calles de Culiacán. La gente dice que pues la vida está volviendo a la calma allá, ¿no? Está regresando a la tranquilidad, aparentemente, retirando los coches quemados, todas estas cosas. Pero bueno, pues sigue en debate el impacto que esto pueda tener en el gobierno federal. Salió por ahí también Gertz Manero y dijo, esto no será el Ayotzinapa de este gobierno. En fin, pues hay una enorme discusión, hay todavía un debate jurídico de si se violó la ley al liberar al criminal buscado en México y en Estados Unidos. Y por cierto, ya lo comentaremos más adelante, pero hubo hoy una muy pertinente y oportuna reunión con el embajador Christopher Landau entre el presidente y el canciller Ebrard para hablar del tráfico de armas, pero seguramente hubo más temas ahí en la agenda. Pablo Iriart, tu balance hasta el día de hoy, 4 días después de los sucesos. ¿Por dónde empezamos? No sé, ¿qué quieres? ¿La mañana, el PAN, la denuncia, la ley? Bueno, lo del PAN, la denuncia es porque ordenó la liberación de un detenido. Exacto. A mí me parece, no me parece atinada la actuación del PAN. Partidiza un hecho que concierne a toda la sociedad mexicana, a un problema de Estado. O sea, el gobierno, como lo dijo hoy el presidente, su área de seguridad, sí, su gabinete de seguridad, él se abstrae, dijo, cometió el error, lo está evaluando el secretario de la Defensa, de un operativo mal planeado, mal ejecutado, mal pensado. Sí, todo eso es cierto, pero las consecuencias y las implicaciones de lo que vimos en Culiacán el día jueves son muy fuertes para el país y manda mensajes tremendamente alentadores para la delincuencia y muy tristes para la ciudadanía. Es decir, si ese muchacho de 27, 28 años, el hijo del Chapo Guzmán, se hubiera entregado, no hubiera puesto resistencia, hoy estaría durmiendo en una cárcel de alta seguridad en los Estados Unidos, claro, sin duda. Pero como sus sicarios combatieron a morir y se fueron con todo contra el ejército mexicano, entonces suéltenlo. Ergo,
no te entregues, ergo presenta combate, así seas de los grandes grupos de criminales o en las pandillas de regionales o estatales de delincuentes, del secuestro, del narcomenudeo, etcétera. Manda un muy mal mensaje y el ejército queda mal parado porque fue derrotado. Su comandante en jefe les tocó retirada. Sus razones tiene el presidente, evitar un mal mayor, sí, pero aquí hay 12 muertos, y hay un desprestigio de las Fuerzas Armadas que en todo el mundo ha salido que fueron doblegadas por el narco. ¿Creíble este argumento de que la decisión la toma el Consejo Nacional de Seguridad y él solamente... No. Pues esa es decisión del presidente. Esa decisión del presidente de la República que se cimienta en todo lo que ha dicho. Es para que no muriera más gente, es por mi convicción humanista, todos los etcétera. Estemos de acuerdo o no con él, esos son los argumentos para liberar al hijo del Chapo. Don Víctor. 4 días después, lo que seguimos teniendo es un vacío informativo acompañado de confusión, por lo cual creo que nunca vamos a saber realmente qué pasó en Culiacán. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden? Hay Sí. un dato ahí. Nadie dice quién negoció, porque ahí hubo una negociación para soltarlo, ¿no? Sí. ¿Quién negoció de un lado, quién negoció del otro? No sabemos. Iván Archibaldo Guzmán, dice hoy nuestro columnista Raimundo Riva Palacio, y si no me equivoco también lo publica The New York Times. Así algo es. Que similar. también habría estado... Y Ricardo Rafael agrega ahí una cosa, que existiría la hipótesis de que el propio Iván Archibaldo estuvo también detenido y él encabeza la negociación. En fin, muchas versiones. Sí, Perdón. hoy me decía hace un momento alguien que sabe el tema de seguridad que cuando tú quieres cortar un trozo de fierro no vas a usar un cuchillo de palo ni de plástico, vas a utilizar una sierra y sabes que cuando metes la sierra pues va a sacar chispas, estás consciente de que esa va a ser la reacción. Fricción de los Exactamente. metales. Entonces lo que vimos el jueves fue una enorme capacidad del crimen organizado, en capacidad operativa y de fuego, y del otro lado vimos la debilidad del Estado mexicano para enfrentarla. Eso es lo lamentable de esta situación. Señor Quintana. ¿Dónde está la debilidad? Creo que es una pregunta que tenemos que hacernos. En la decisión de soltar al señor Ovidio Guzmán, no estoy seguro. Siempre es complicado hacer lo que se llama análisis contrafactual. Así es. ¿Qué hubiera pasado si? Imaginemos por un momento que no se le hubiera liberado y que se hubieran hecho efectivas las amenazas de los sicarios que tomaron Culiacán y hoy estuviéramos analizando lo que pasó con decenas o quizás cientos de muertos. Es posible, no lo sabemos, no sabemos si esas amenazas se iban a hacer efectivas, pero el poder de fuego y el control de la plaza lo tenían. Entonces, creo que el punto no está ahí. Me parece que la debilidad del Estado se manifiesta en la improvisación y en el pobre operativo. Hay muchas versiones, pero en donde coinciden todas es en que fue un operativo, es decir, que se pudo planear, no fue como... Algo casuístico, que Sí, como fue la originalmente primera dijo el versión. secretario Durazo. Nos lo topamos. No, fue algo que ya se tenía preparado, iba a ser aprendido con fines de extradición, porque así lo demandaba la autoridad norteamericana, que ahí hay otra variable Importante, relevante. claro. Entonces, la debilidad del Estado, me parece, está en que estamos observando, particularmente luego de las críticas del secretario de la Defensa, reiteradas hoy en la mañana por el presidente de la República, pues un operativo mal hecho, ya sea porque no se coordinaron las autoridades, porque no se consultó a quien se tenía que consultar. Hay versiones de que el operativo, no la decisión de soltarlo, el operativo no involucró al secretario de la Defensa o a las máximas autoridades de la Defensa. Ahí vale la pena hacer un paréntesis porque también llama profundamente la atención esto, Enrique. Es decir, tenemos una marina y un ejército, cuerpos especiales, que han luchado efectivamente contra el crimen organizado los últimos 20 años. Y han detenido, y han hecho operativos impecables donde no se ha derramado sangre. Es decir, esta patraña de que falta entrenamiento y capacidad táctica, perdón, pero yo no me la creo. Ahora, ¿esto sucede y no saben los altos mandos?
me parece inverosímil. Es decir, el presidente presume todas las mañanas de que en la mañana se reúne con el Gabinete de Seguridad. Ese jueves en la mañana, esto, como hoy se dice, ojalá y podamos creer en esa versión, estaba planeado, había un operativo destinado, y esa mañana en el Gabinete de Seguridad no se discute el tema. Es como que no cuadra, ¿no? A mí lo que me parece inverosímil es que el secretario de la Defensa diga de una manera tan enfática en su conferencia que fue un operativo mal hecho, mal planeado. improvisado, mal planeado. Si yo participo en un operativo de ese tipo y así lo caracterizo, lo suspendo. Entonces, tienes toda la razón, parece algo que uno no puede concebir, el que no se haya discutido, no se haya tomado allí la decisión, pero hay indicios que también nos llevan a pensar que no fue así. Por eso la pregunta, ¿quién manda? ¿Quién manda en materia de seguridad? Y primero, el tema de la capacidad de fuego enorme que tenían tomado los sicarios del muchacho Culiacán. Perdón, ahí está la sede de la 9ª Zona Militar, que tiene helicópteros artillados. No sacaron ninguno. Nada. ¿Por qué? La respuesta fue porque los podían tirar. Son blindados. Es decir, sí había capacidad para someter a estos criminales, sí la había. Ahora, como dice Enrique, ¿esto pudo haber ocasionado un mal mayor y eso es lo que se frenó? Posiblemente. No te embarques en una acción de esta naturaleza si no tienes conocimiento de lo que vas a hacer ni del terreno. Ahora bien, me pregunto, ¿por qué en las dos ocasiones que se atrapó al Chapo Guzmán, al líder del cártel del Pacífico, el jefe de jefes, no ocurrieron estos actos terroristas como vimos el jueves en Sinaloa? Porque los grandes grupos criminales estaban acotados. O sea, sí había una persecución directa contra ellos. Creo que en estos 10 meses, al afirmar el presidente de la República, los grandes capos no son nuestro objetivo, sino que vamos a atacar los circuitos financieros, etcétera, etcétera. Señores, el narco se fortaleció como nunca antes. Esto de Sinaloa no lo habíamos visto jamás y dudo que hasta en Colombia lo hayan visto en las épocas de Pablo Escobar. O sea, vimos algo tremendo y cómo se doblega el Estado, porque desconocían la capacidad de fuego que ha acumulado el cártel del Pacífico. Y no quiero pensar en otros carteles que son igual o más poderosos que esto. Era el momento para que hoy en la mañana el presidente, que avaló la versión de que fue algo improvisado, mal hecho, un operativo, dijera, bueno, primero, ¿quiénes son los responsables? Y para afuera. Y relanzara una estrategia de seguridad que cambie lo que está mal hecho. Está mal la estrategia de seguridad. Profundicemos en eso, déjanos hacer una pausa, pero hay muchos expertos de seguridad que señalan que esta estrategia tiene que ser modificada y cambiada. Vamos a profundizar en esto, déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, regresamos enseguida. A ver, retomemos el tema de la estrategia, señor Quintana. Los hechos del jueves demuestran que la estrategia de, bueno, él dice abrazos y no balazos, pero esta estrategia de no confrontación y enfrentamiento a las fuerzas, al narcotráfico por las Fuerzas Armadas es la correcta. Yo no estoy seguro de que esa sea la estrategia. Si esa hubiera sido la estrategia, ¿por qué capturar no solamente al hijo de uno de los capos históricos, sino a uno de los dirigentes, que se supone que hay varios dirigentes del cártel de Sinaloa, pero los hermanos Archibaldo y Ovidio se supone que son una de las facciones que está al frente del cártel? Tampoco está muy claro porque se cumplimentó una orden de aprehensión derivada de una solicitud de extradición. Entonces, esa estrategia de no queremos a los capos, por lo menos ya vimos, de acuerdo a lo que ya se ha dicho, que cuando se trata de extradición no es así. Lo hicieron mal, pero intentaron capturar al capo requerido por Estados Unidos. Y ahí hay una vertiente que yo creo que no podemos minimizar. Se habló el viernes o el sábado, ya no recuerdo exactamente el día,
con el presidente Trump. Sí, así es, O sea, la llamada. Ya después salió el tema de que, bueno, vamos a tratar de parar el tráfico de armas porque muchas de las armas del cártel son de proveniencia norteamericana. Pero evidentemente tuvo que haberse dado una explicación a un requerimiento de la autoridad norteamericana. No pudimos lograr la extradición requerida por Estados Unidos. Entonces, ahí también hay un tema Sí, claro, estoy de acuerdo contigo. que va a obligar quizá, si no por voluntad, sí por fuerza, a hacer esta modificación de estrategia. El presidente dijo hoy en la mañana que él estaría dispuesto a comparecer. Dice, además me gustaría que me llamaran a comparecer para dar sus razones. Y decía que dijo, los dirigentes del Partido de Acción Nacional están pidiendo mi comparecencia. Dice, los que defendieron la estrategia de gobiernos anteriores, ¿no?, de ir a la guerra, ¿no?, y son los que provocaron un baño de sangre, ¿no? Es lo que dijo él, exactamente. Entonces, aquí habría que ver por qué él insiste en que su estrategia es atacar las causas de fondo Eso es del lo que dice, problema. exactamente, sí. Él no quiere ir a la guerra, no quiere la confrontación. Sin embargo, si revisamos las cifras que dio a conocer ayer el Secretariado Ejecutivo, estamos con cifras altísimas en homicidios. En los primeros 9 meses del año, bueno, el periodo de enero-septiembre, 25.890 homicidios. Creo que son 3,000 diarios, una cosa. Esto, bueno, sí, te da un promedio de 95 asesinatos por día, 3,000 por mes, ¿no? Sí. Más o menos. Y evidentemente que esta cifra no cambia mucho respecto a la de 2018, incluso estamos por arriba. Si comparas periodo de enero-septiembre, evidentemente que estamos arriba. Y lógicamente aquí la pregunta es, pues, ¿cuál es la estrategia? Parecería entonces que la estrategia es más bien la omisión. Sí, sucede, respondiendo a esta pregunta de la estrategia, él está por no ir contra los capos. En esta ocasión lo hace por presión de Estados Unidos. Estados Unidos dice, ahí está, lo queremos. Lo mismo que pasa con migración. Estoy seguro que en el corazón del presidente no está andar persiguiendo migrantes, No, ni deteniendo el flujo de gente pobre que hace lo que siempre ha hecho, pasar a Estados Unidos. No, es por presión de Estados Unidos y el presidente acepta. Hay en su lógica un bien superior, que es la ratificación, la firma del TEMEC. Bueno, lo que no entiende el presidente o por alguna razón ideológica no quiere asumir, es que sí hay que detener a los grandes capos como se hizo en el sexenio anterior y en el anterior. Tenían toda la razón. ¿Por qué? La idea era, en ese sentido acertada, con muchos errores en otros ámbitos, que no existan carteles que tengan el poder suficiente para retar al Estado, como ocurrió en Sinaloa. El jueves, claro. Y ahí fueron descabezados los carteles de los Zetas por los dos gobiernos anteriores, de los Zetas, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa. Del Pacífico. El Chapo Guzmán fue detenido, se escapó. Sí. O sea, no habían fuerzas capaces de retar al Estado en estas dimensiones. Se les fue disminuyendo, hubo una guerra y ahora, en 10 meses, pues se deja hacer, se deja pasar y creo que ahí están en parte las consecuencias. Se han fortalecido y ahora tienen una moraleja muy sencilla. El presidente está del lado de los violentos. Si combates, no pasa nada. Así en el narco, así en la seguridad, como en la educación pública. Dos reflexiones. Uno, economía, mercados internacionales, reacciones en esto. A lo mejor es muy pronto, pero ya debe haber algo. Y dos, la imagen del presidente, no del gobierno. El secretario Durazo, pues a lo mejor tendría, si fuera consecuente, de presentar su renuncia y retirarse después de porque además sale y miente el jueves, ¿no? Y dice una cosa que es falsa, en fin. Mercados financieros. Los mercados estables, los mercados han estado más atentos a factores externos Brexit como y estas cosas, Brexit, etcétera. la tensión comercial China-Estados Unidos. Pero en las encuestas, analistas y empresarios, lo que reflejan es que hay una preocupación por los temas de gobernabilidad en el país. 4 de cada 10 analistas así lo mencionan. Y básicamente esto tiene que ver con el deteriorado Estado de Derecho que tenemos, la frágil seguridad jurídica, el tema de corrupción e impunidad. Esos temas, yo estoy seguro que en la próxima encuesta que va a levantar el Banco de México, que lo va a hacer a finales de este mes, en estos días, presentes. y se dará a conocer esa encuesta a principios de noviembre, vas a ver cómo va a haber un cambio ahí y marcadamente va a haber una preocupación
por estos factores. Vendrá pronto la medición que hacemos aquí regularmente y en otras casas afuera respecto a la aceptación del presidente, a su respaldo popular. ¿Se verá afectada después de esto? No. ¿No? No. Creo que por lo menos no de manera notoria. Va a requerir quizás la acumulación de acontecimientos para que se vea afectada. Yo sí creo que en el mediano plazo, o quizás en el corto incluso, haya empresas que estén evaluando el tema de la seguridad jurídica ante el hecho sin precedente. Finalmente, en un análisis frío, es otro dato nuevo. No había ocurrido en México antes una circunstancia de este tipo. Entonces se incorpora en los análisis de riesgo y ese riesgo tiene que compensarse de alguna manera. Si tengo incertidumbre de si me paran las vías por un bloqueo del CENTE o si la ciudad se pone en riesgo porque salen los sicarios y amenazan con armas de alto poder, bueno, pues lo valoro si me conviene o no me conviene invertir en un país así. Creo que eso sí va a pasar. Sí, en todas las encuestas del Banco de México que ha habido durante esta administración y otros organismos internacionales está el punto del Estado de Derecho y la confianza en la gobernabilidad, en la gobernanza interna. Y por supuesto, esto no va a bajar la popularidad del presidente de un día para otro, no. Pero cuando se asimile esto y cuando vaya permeando el calibre de la bomba que reventó en Culiacán y de lo que ello implica, sí va a mermar. Pienso que ahora, lo hemos visto en encuestas, ha sido una voz mayoritaria la que dicen estuvo mal y que va mal México en seguridad. Creo que eso es inevitable. Pero en cuanto a la popularidad del presidente, estos golpes son de efecto un poquito retardado. A medida que se vaya asimilando que el Estado se doblegó, se rindió ante un grupo de narcotraficantes. Eso va a asimilarse. Tal vez no había de otra en ese momento porque fue mal planeada, etcétera, etcétera. Todo recae en lo mismo. Es un error del Estado. No tienen capacidad. Ni siquiera saben dónde están parados en Sinaloa. No hubo en los dos sexenios anteriores que tanto critica esta administración en términos de combate, de enfrentamiento, de muchas muertes, ciertamente. Pero más ahora, hay más ahora. Pues ahí están las cifras que se acaba de dar Víctor. Hoy tenemos más homicidios, más. Ahí están, ¿no? Pero no hubo un incidente ni un traspiés de esta naturaleza, salvo tal vez la fuga del Chapo, la primera en la administración de Fox y la segunda en la administración de Peña Nieto. Pero pues esto, estoy seguro que ustedes vieron los diarios internacionales, viernes, sábado, y pues la imagen de México se vio afectada, ¿eh? Sí, creo que sí es comparable con el ridículo que se hizo a principios de la administración del presidente Peña cuando la fuga del Chapo. El Chapo, sí. Realmente también fue un cuestionamiento internacional mayúsculo por el carácter tan carismático, tan singular de ese narcotraficante. Sin embargo, en efecto, el hecho de que se despliegue un ejército de sicarios, se habla de 600, 700 personas desplegadas en la capital de Sinaloa, sí es verdaderamente sin precedente. Habíamos tenido bloqueos en ciudades incluso más grandes, en Guadalajara, en Monterrey, pero eran algunas decenas de narcotraficantes, tal vez 100, poco más de 100 sicarios o diferentes personajes vinculados al crimen organizado. Pero el despliegue de armamento de alto poder, esos los Barrett que presumieron casi en desfile, no los habíamos visto. No. Y la liberación de reos, ¿no? Se suma a eso. Además venimos de una semana muy complicada porque tuvimos dos eventos también trágicos. El de Aguililla, sí, por eso, a eso me refiero. Michoacán y Guerrero, ¿no? Exactamente, Iguala. Y la cereza del pastel fue lo de Culiacán. Entonces, esto te habla de que sí, en ciertas zonas y regiones del país estamos en presencia de un Estado fallido. O sea, no es una condición general del Estado mexicano, pero claramente es lo que están viendo los analistas, los inversionistas internacionales, que ese tema vuelve a estar presente en México después de que sí, lo tuvimos también este problema en años pasados, los casos que se mencionaban de bloqueos en Guadalajara, Monterrey, ciudades más grandes, el problema que tuvimos en Tijuana, en Ciudad Juárez, en fin, esto nuevamente vuelve a exhibir
la debilidad del Estado. Debiera haber responsables llamados a cuentas, es decir, no solamente los mandos de la zona, el secretario de Seguridad, el de la Policía Ministerial que no produjo la orden a tiempo, es decir, tendría que haber una carpeta de investigación y un llamado a cuentas, o porque todo parece indicar que el presidente le va a dar carpetazo. No sé si pueda aguantar la presión, dándole carpetazo, porque va a incidir en algo que le preocupa mucho, no el día de mañana, no hoy, en el mediano plazo, en las encuestas. O sea, sí va a bajar la popularidad. Luego de reconocer, cometimos el error, hubo 12 muertos, no fue una operación blanca, hubo 12 muertos, nos ganó el narco, el ejército tuvo que echarse para atrás porque su comandante en jefe tocó retirada. Eso pega, eso golpea el ánimo de la población. O sea, el último valladar contra la delincuencia que tenemos en México es el ejército y salió cabizbajo de Culiacán. Esto no es un tema de Aguililla y de que a la policía municipal o la estatal, no. Es el ejército mexicano cuando el gobierno desmanteló todas las instancias e instituciones de inteligencia que habían, particularmente la de la Marina, que era espléndida, se desmanteló. Gravísimo esto. Bueno, ahí está usted viendo las consecuencias. Déjenos hacer una pausa, vamos a mensajes, regresamos con más. Asambleas de Morena este fin de semana. Morena está en un proceso interno para determinar la sucesión en su dirigencia nacional y está realizando asambleas en distintos municipios y distintos estados de la República Mexicana y alcaldías aquí en la Ciudad de México. Hay un elemento común por alguna razón, un poco a lo mejor por la lucha y la rebatinga del poder, pero pues están reventando las asambleas. Hubo 2 este fin de semana en alcaldías de la Ciudad de México. En una salió, les voy a enseñar la imagen, a ver si la tenemos por ahí, de cómo cuentan. Vea usted esto lo sube en su tuit Mario Delgado. No lo dejaron entrar a la alcaldía donde iba a tener lugar la asamblea, ¿no? Ya había estado Berta Luján ahí. Berta obtiene una votación y cuentan en un pizarrón con rayitas, y cuando iba a entrar Mario Delgado para exponer, pues lo bloquearon, no lo dejaron entrar. Y pues hay 5 estados de la República donde ha habido pues confrontación en las asambleas. Parece que pues la cosa está muy intensa, la competencia. Mario, el senador Monreal nos dijo aquí en la silla roja, ahora que veía usted la retransmisión hace poco tiempo, que lo que pasa es que tienen mucha demanda. Todo el mundo quiere entrar a Morena y que por eso tienen estos problemas, pero pues se registraron enfrentamientos en estas asambleas. Yo pensé que ibas a decir muchas demandas, también algunos tienen demandas, pero sí. En el caso de Mario Delgado fue más allá. Lo que pidió es que se suspenda Sí, el proceso correcto, como está diseñado y que se regrese a lo que alguna vez se había propuesto, que era la realización de encuestas para determinar al nuevo presidente nacional de Morena. La actual presidenta nacional tampoco pudo asistir a la asamblea en el distrito en el que le tocaba, porque se suspendió. Así es. Va hasta el 27 de octubre. Entonces, sí logró avanzar, como decías, Berta Luján, pero pues están dando a sillazos. Realmente el pronóstico es muy malo para Morena. Es el primer proceso que como partido en el gobierno enfrenta de sucesión de su presidente nacional, y se percibe claramente que no tiene la capacidad para organizar un proceso electoral como lo diseñó, con delegados. Sí. Y van a acabar mal. O va a haber una diferencia, o va a haber enfrentamientos, y va a haber descontentos al final, sin lugar a dudas. Sí, me llama la atención que en este ejercicio la señora Berta Luján sale bien, que de hecho en las encuestas era
la que estaba en los últimos lugares de los Sí, sí, cuatro candidatos o precandidatos. Ella salía en tercer lugar más o menos. Este proceso que denunció Mario Delgado se va a reponer, se va a hacer en los próximos días, pero lo que queda claro es que la oposición de Morena no está en el Congreso, está en el partido mismo, Exacto, ¿no? O sea, exacto. claro, La oposición es al interior. Exactamente, ¿no? la Sí. oposición es al interior y sin duda que este ejercicio de renovación de la dirigencia va a sacar chispas y vamos a ver pues pleitos, vamos a ver, no creo que fracturas, el presidente ahí tendrá pues Cohesión. exactamente, pero sin duda va a ser muy costoso y va a haber problemas. Sí, fíjate que de 238 asambleas distritales convocadas hasta ahora, 71 se han tenido que suspender. ¿Por qué? Por violencia, compra de votos, artefactos explosivos a la entrada de Sí, es algunos correcto lugares. detectar. Es decir, es una guerra de mafiosos. Eso es lo que se está viendo. Cuando ganó Fox con Acción Nacional en 2000, esto no se vio en el PAN, ¿eh? Sí hubo una afluencia inusitada en el padrón, se llenó, la gente quería entrar al PAN. El PAN torpemente cerró en ese momento el candado, luego lo abrió, hizo muchas tonterías. Pero no vimos esto. Esto es delincuencia. Lo que estamos de aquí hubiera sido en una, en dos. Fíjate que pasó en tres, qué bárbaro. Sí, pero 70. 71. 71. ¿Qué clase? Esto, si bien no le pega al presidente, creo yo, el presidente es Morena, pero está por encima de, hay una Sí, sí, cosa sí. medio bíblica ahí, pero sí le va a pegar a Morena. La gente le huye a los partidos que tienen pleitos internos. Andrés Manuel López Obrador cohesionó a Morena cuando fue presidente del partido y candidato a la presidencia. No se movía una hoja. Ahora que tiene que estar ocupado en los asuntos del gobierno, miren lo que está pasando. O sea, no se pueden gobernar a sí mismos y eso va a pegar en el ánimo del electorado. Le va a costar a Morena. ¿Son grupos o hay un líder o hay varios líderes que están moviendo ahí las hojas? ¿Por qué? ¿Alguien está haciendo el juego malo a Mario Delgado o a Jacob? ¿O qué lectura hacemos de esto? ¿O son tribus al viejo estilo del que... Hay que recordar que el PRD alguna vez tuvo que suspender su elección de dirigente nacional. No, alguna no, varias, Enrique. Bueno, de suspender La de Amalia, la de Rosa, no sé Hubo cuántas. algunas que terminaron mal, pero Sí. formalmente, hasta donde yo recuerdo, se suspendió una justamente porque no fueron capaces de realizar una elección razonablemente civilizada, ¿sí? que tuviera algunos negritos el arroz, pero fue puro negro y 3 granitos de arroz. Todo, sí. Y acá no se ven las cosas muy diferentes. Esto creo que sí revela la existencia de tribus y revela otra cosa que tal vez no creímos, que es que el presidente no está metiendo las manos. Si López Obrador estuviera metiendo las manos, me parece que el proceso hubiera sido fluido. ¿Por qué? Porque no lo iban a cuestionar. Al darse cuenta que no ha dado línea de quién va a ser, si la señora Polevsky, si Berta Luján o Mario Delgado, sino que está dejando que se Haya juego defina político. Ajá. internamente, pues las tribus se ponen a caminar, hacen lo que saben hacer, que son todas estas marrullerías y trampas, Triquiñuelas. y van a tratar de que su candidato, ya sea la señora Polevsky, Berta Luján o Mario Delgado, gane. Y vamos a ver, salvo que haya en efecto el manotazo del presidente y diga, señores, hasta aquí y pórtense bien. Si no es así, creo que vamos a ver todavía más cosas en este proceso. ¿Creen que Andrés Manuel dará el manotazo y pondrá orden? ¿O? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Sí lo va a hacer. Eventualmente el ¿Va a presidente ordenar que salga el tendrá papelito que como en estar Baja presente en California? alguna asamblea en donde Ponga va a tener la que paz. poner orden porque va a ser muy desgastante para Morena. Puede haber fricciones. Yo recordaba una elección del PRD en la vieja sede de Monterrey, en donde terminaron aventándose todos. lo recuerdo la verdad también, sí, a fue sillazos, violenta. sí. O sea, eso sería lo peor que le podría pasar a Morena, llegar a un escenario de violencia en donde las corrientes terminaran dándose con todo porque la imagen, la proyección que darían a la ciudadanía pues no sería la mejor y no iría con lo que el presidente quiere. Prueba de algo que tú has sostenido aquí mucho tiempo, y es que Morena, sin Andrés Manuel López Obrador, pues es este circo, ¿no? De jaloneos, de peleas, de confrontaciones.
movimiento, que no partido, que nos han dicho muchos. ¿Es viable sin Andrés? No, sin Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que no. Ahí están el agua y el aceite. Está Jacob Polemski y el otro señor, el de la Comisión de Honor y Justicia, ¿cómo no? que Sí, son pro Venezuela, y está ayudando ahí el jefe de la oficina de la presidencia, el empresario Alfonso Romo. Y está, o sea, hay un batidillo y no hay un Calles ni un Cárdenas para institucionalizar. Yo no estoy tan seguro, puede que tenga razón Enrique, que tenga razón Víctor, pero yo no descarto que el presidente sí esté interviniendo, no él personalmente, porque tiene un operador muy sigiloso y muy poderoso para esto, que es el coordinador de los programas regionales, el jefe de los supergobernadores, esta persona. De los superdelegados. De los superdelegados, que tiene un poder muy grande, que maneja recursos y que sí tiene el control en alguna medida de los estados. Resulta que la señora Luján, que salió última en las encuestas que se hizo aquí en el Financiero, última, resulta que hay una mano que la está llevando para arriba y que no dejan entrar a Mario Delgado y a Jacob Polemski ya prácticamente está abajo y pide la presidenta del partido, no hay condiciones, el padrón no es confiable, dice la presidenta del partido. Y Mario Delgado, que es uno de los favoritos, pegado con Polemski, pero arriba de ella, no lo dejan ni entrar. Por supuesto que hay manos que no se ven, que están actuando. No es espontáneamente, no dejemos entrar a fulano y donde no tenemos mayoría vamos a reventar en 71 asambleas. No. Sí se están moviendo fuerzas importantes que nos atañen a todos porque es el partido gobernante en México. Bueno, déjenos rápidamente antes de irnos a la pausa, para no hacer pronósticos, Morena tiene un tiempo ahí para renovar a su dirigencia, pero hoy sucedió algo importante en el caso del juicio de Rosario Robles. Un tribunal ordenó al juez de control, al juez original, al juez Delgadillo Padierna, conocido como El Sobrino, que repusiera el proceso y que iniciara la audiencia desde cero para ver si se habían cometido irregularidades y si la señora Robles puede seguir su proceso, pero no en la cárcel, sino en libertad. Pero después llegó sorprendente, ¿no? Sorprendente, pero después el fiscal Hertz lo que dijo es que no saldrá de la cárcel, que ella mintió y que tiene que seguir en prisión preventiva oficiosa porque su defensa ha mentido reiteradamente. Dice el fiscal. Eso dice. Entonces creo que va a ser interesante ahí. Ahí hay una cosa interesantísima que es la licencia, ¿no? Que aparentemente es lo que sustenta para la decisión del juez. El domicilio. Apócrifa, falsa, sí, pero alguien la hizo y alguien la llevó ahí, ¿no? Eso no pasa gratuitamente. Alguien se la puso al juez en el escritorio. Aquí hay algo que me llama la atención. Esto que dice, que recuerda Víctor, del fiscal que sale a defender a capa y espada que la señora permanezca en la cárcel. Y el mismo fiscal dice hoy, no tienen derecho a involucrar al presidente en los hechos de Culiacán, el fallido operativo Culiacán. Cuando es el comandante en jefe. Nada más pregunto, ¿dónde está el colectivo famoso ese por una fiscalía que sirva? Se cambió el gobierno y se apagaron. Se callaron o se sumieron. Así es. Y se sumaron. Fiscal que, por cierto, ustedes no están para saberlo, pero acabo de recibir una imagen en mi móvil, está hoy disfrutando a una bailarina en el Palacio de Bellas Artes en estos momentos. No, pues qué bueno, ¿no? Pues el país lo permite, ¿no? Tiene buen gusto en eso, sí. Disfrutar las artes siempre es una cosa... Bueno, déjenos hacer una pausa y regresamos ahorita a ver el tema del caso de la señora Robles. Mensajes, volvemos.